Muy bienvenidos a Tal Cual Vos. Acá estamos en un nuevo episodio junto a Vicky y a nuestro invitado que se los voy a... ¿Qué es lo que Me pasa? apunto, Usamos ¿no? la palabra por Ariana De hoy es licenciado en comunicación, con una sólida trayectoria en radio. También es un emprendedor apasionado, el fundador de un llamado Jardín Primitivo, que tiene presencia en la zona oeste del Gran Buenos Aires, con locales en San Miguel, José Cepaz y Don Torcuato, donde no solo se venden productos, sino que también se comparte conocimiento, comunidad y respeto. Hoy nos acompaña alguien que vive su camino con convicción y sin máscaras. Mauro Benedetto, bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo andan? Hola, Buenas Nati, Mauro, Vicky, ¿cómo ¿todo bien? estás? ¿Todo bien? Saludos. Qué Bueno, bueno gracias. tenerte acá en esta entrevista que hacemos una vez por mes, que sale en la revista Bien Allá. También ven nuestro podcast por YouTube y Spotify. Así que gracias, Mauro, por tomarte tu tiempo y venir a contarnos un poco de vos, de lo que haces, de tu espíritu emprendedor. Bueno, primero me gustaría que nos cuentes un poco de qué se trata tu negocio, tu emprendimiento y bueno, y cómo iniciaste todo ese el proceso. Estamos, sinceramente, yo soy cultivador desde hace muchos años. Lo que tiene que ver un poco es el tema del cambio de normas constante, ¿no? Pensá que hasta recién hace 3 años en Argentina existe el ReproCan. El ReproCan es una ley, es la ley 27350, que entre otras cosas habilitó el cultivo realizado por el Estado para aquellos usuarios que hagan el trámite a cultivar en su casa o destinar su cultivo a un tercero de plantas de cannabis medicinales. Pero previo a eso, antes de esa norma, yo cultivo desde hace muchos años, y la realidad es que para quienes cultivamos desde hace sinceramente, me ha pasado de encontrarme con muchas trabas, ¿no? Lógicamente por estar en un gris constante, por no decirte en un oscuro. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, creo que como en cualquier disciplina de la vida, si uno quiere profundizar y crecer y mejorar, a veces uno tiene que acceder a información y buscar recursos desde otros lados, y me ha pasado de encontrarme con que no haya, ¿sí? La ilegalidad en cierto punto lleva hasta el punto de la información. Hasta hace 10 años atrás, o mucho menos, 8 años atrás, entender cómo una planta germinarla, cuáles son los fertilizantes que necesita, cuáles son sus nutrientes, cuál es el ecosistema que necesita, cuáles son las luces que necesita, de dónde viene una semilla, cuáles las características de una semilla y demás, prácticamente era inexistente, incluso en Internet. Entonces fue un proceso bastante didáctico, autodidáctico de aprendizaje, mucho con error, porque al no tener herramientas para decir, bueno, si yo sumo esto más esto me va a ir bien, sumo esto y me salió mal, por decirte algo. Desde comprar una bolsa de tierra que no esté esterilizada en adelante, que me estoy metiendo por ahí en algo que es muy particular. Hay matices que uno va a ir descubriendo mientras pone en práctica ciertas actividades. Si vos salís entre tabú, hay mucho tabú, ¿no? No solamente tabú, sino que prejuicios al respecto, por una construcción histórica que se ha hecho sobre la planta, sobre una demonización que se ha hecho sobre la planta en adelante. Hasta la actualidad ha habido demasiados cambios. Si bien hoy en el caso particular de Argentina, en diferencia de gran parte del mundo, hay un retroceso, ¿sí? En materia legislativa, en mi caso particular, he avanzado al punto de estar en relación de dependencia en un trabajo y darme cuenta que realmente para yo acceder a esa información o los descubrimientos mismos que yo había hecho y empezar a relacionarme con gente que tenía conocimiento sobre la planta, o a usuarios o incluso pacientes,
me di cuenta en un momento que dije, che, yo me estoy... En un momento me pasó de estar trabajando y recibir 10 consultas por día de amigos, preguntándome sobre. Entonces dije, che, esto se puede capitalizar en algún momento, más allá del activismo y la solidaridad, ¿no? Porque pero me ha pasado de, bueno, a ver, arrancá a comprar una caja de fertilizantes, 24 fertilizantes, y ni siquiera tener que publicarlo en ese momento en Facebook, por decir algo. Entonces, que, che, ¿tenés el fertilizante? Sí, ¿tenés esto? Sí. Y capaz que una caja de fertilizantes de 24 unidades me duraba 3 días. Entonces, de ahí empecé a darme cuenta que había un nicho de mercado muy poco explotado, sobre todo en el lugar donde yo vivo. Y un día, de hecho, en la parada del colegio, yo me tomaba el bus, no sé dónde va a salir esto, el bus, el colectivo, en una avenida principal. Y aproximadamente a las 2 de la mañana yo salía a trabajar. Trabajaba en una línea de producción en una automotriz. Y me di cuenta de que a las 2 de la mañana, donde esperaba el colectivo, había un local vacío y dije, che, ¿y si empezamos averigüemos a ver qué pasa? Averigüé ese local en el mismo lugar donde yo tomaba el micro a las 2 de la mañana, lo alquilé Qué loco. y bueno, sigue estando hace 9 años que está ese local. De hecho, ahora en un rato tengo que ir para allá. Es una de las 3 tiendas que tenemos. Pero de ahí en adelante empezamos a interiorizarnos más, a mezclarnos más con esta industria hermosa, que es una industria muy solidaria y que tiene mucho de compañerismo, de solidaridad. Creo que tiene que ver por de dónde proviene, ¿no? Es una industria que siempre perteneció a la informalidad y al prejuicio. Entonces, creo que fue forjado de una forma muy solidaria. Las veces que yo he tenido un par de hechos concretos en donde se vio amenazado el puesto de trabajo y la verdad es que el acompañamiento de gente que no conozco del rubro no me pasó nunca en ningún otro lado. He estado en puestos, como creo que en todos lados, ¿no? Hay gente que suma y hay gente que resta, sobre todo en los trabajos, donde por ahí no importa tanto quién seas vos, sino lo importante es que vos llegues al fin del día y a fin de mes te paguen. Entonces, lo que te esté pasando en el medio no importa demasiado a veces. Y en este rubro sí he recibido llamados de, che, yo estoy hasta de otros países. Che, la verdad que acompañamos lo que les está pasando y demás. Son cosas que están buenas, está buenas sentirlas. ¿Crees que Em, falta mucha información, no? yo creo que en Yo realidad, siento también eso porque realmente soy muy ignorante en el tema mira, y en particular con el cannabis, desde la década del 60 en adelante se ha llevado una campaña por Estados Unidos principalmente, quien fue el que introdujo el cannabis entre las drogas, entre una de las drogas más letales. Hace muchos años, pensá que estoy hablando del momento en el cual Estados Unidos estaba en guerra con Vietnam, venían de una etapa del prohibicionismo con el alcohol, en donde la ley seca, ¿no? Que existió, duró muy poco, pero bueno, el Departamento de Prohibicionismo en Estados Unidos decide levantar la prohibición con el alcohol. Toda la energía puesta de parte del Estado para la prohibición del alcohol quedó con un capital y una agencia totalmente desarticulada. Entonces lo que hicieron fue profundizar el prohibicionismo con el cannabis y lo extendieron a todo el mundo, lo cual es paradójico, ¿no? A ver, hay muchísima evidencia de esto. Aslinger, que fue el secretario de encargarse de esto, lo que hizo, entre otras cosas, fue generar a través de la sociedad y de los medios de comunicación afines a él, una suerte de estigma sobre el usuario, porque en esa época eh, discriminaban mucho a los latinos, a los negros y demás. Entonces este personaje lo que hizo fue buscar un estigma de criminalización sobre estos grupos. Y lo logró. De hecho, al día de hoy Estados Unidos sigue teniendo muchos problemas con los latinos, con los negros, con ciertos grupos, que pasa todavía. Habilidad muy amplia sobre este cuadro, te vas a dar cuenta de que incluso en Argentina, donde se avanzó con la ley
en donde hay usuarios medicinales, el paradigma de esa época fue tan fuerte que hoy sigue funcionando. Después podemos discutir los matices, ¿no? Pero hoy en Argentina, donde hay una ley que permite cultivar medicinalmente, seguís cayendo entre los mismos paradigmas de esa época. ¿Por qué? Porque si vos hoy estás dentro de la ley 27350 del ReproCam, sos un usuario medicinal. Es decir, lo que en esa época catalogaban como el enfermo. El usuario medicinal es un enfermo. Y si estás fuera de la ley 27350 del ReproCam, literalmente sos un criminal, porque ante la ley no podés consumir Legal. solamente si no sos un Claro. enfermo. Entonces, bueno, sí, se avanzó, se reguló, pero sin embargo, el paradigma este, el estigma este, sigue estando ahí atrás. Sí. O sea, porque en el medio, esto viene a colación de, bueno, no conozco nada. Y sí, es lógico que no conozca nada, porque hasta en Argentina, hasta recién hace 4 años que se sienta en la mesa de Mirta Legrand. Mirta Legrand es un periodista que hace una periodista que hace 60 años que hace tele, mediana, muy conservadora, que sienta a hablarse con un cultural estigma. Yo lo tengo naturalizado porque hablo todo el tiempo de esto, pero me pasaba en la universidad por ahí de hablar del tema y este es narco, o este es un criminal, o este es Claro, un bueno, enfermo, me pasó a mí cuando Nati me comentó que te conocía y me comentó lo que hacías, entonces lo primero que pensé, pero ¿cómo? ¿Lo va a hacer desde la cárcel? Claro. Pero, Nati, y después, claro, entré en tus redes sociales, ahí vi todo lo que haces, Está y muy bueno, bueno. y resulta re interesante, muy interesante. A nosotros nos ha pasado de todo. A nosotros cuando nos clausuraron el local de San Miguel por una bolsa de tierra, de una forma totalmente arbitraria, literalmente nos clausuraron por una bolsa de tierra, cuando levantamos la clausura, por orden del juez, porque no tenían motivo para clausurarnos, la primera persona que entra después de 40 días del local cerrado, nos dice que ella era una chica, no sé, de unos 30 y pico de años. Ella cultivaba en el patio de su casa una planta porque ella y su madre tenían cáncer, pero que a raíz de nuestra clausura y de todo el problema que tuvimos en el municipio de San Miguel, tuvo que cortar sus plantas por miedo. Entonces, nada, sigue funcionando ese tabú, ese miedo de, es una planta. Y todos los tabús que se fueron cargando durante toda la historia siguen estando. O sea, Total. existen. Creer que por consumir una planta uno es un criminal, o va a salir a robar, o va a dejar de responder en sus funciones sociales. Que creo que ese es el hecho, ¿no? Como con la mayoría de las drogas o las sustancias, no con el alcohol, no con el tabaco, no con el azúcar, no Con con los otras fármacos. cosas. Claro, bueno, sí, hoy no sé qué porcentaje de la gente consume pastilla para dormir. Que bueno, después nos metemos en otra discusión con respecto al uso medicinal propiamente dicho, ¿no? Porque si hoy una de las principales patologías es el estrés y hay gente que te dice, yo lo uso porque a la noche me sirve para descansar. Y está demostrado y hay evidencia que el estrés, entre otras cosas, baja las propiedades inmunológicas del cuerpo y eso genera un montón de otros problemas. Bueno, discutamos después qué uso es medicinal y qué uso no es medicinal. En la actualidad donde vivimos. Lo dejo ahí para discutir después en filosofía. Pero sí es verdad, hay gente que no consume laboratorios porque tiene una plantita en el patio y, y nada, no deja de ser padre, no deja de tener su trabajo, no deja de estudiar, no deja de, ¿sí? Que creo Sí, que es sí. también la otra carga de los miedos que se cargaron sobre este rubro. Que pudo haber sido cualquier otro. Eligieron este porque, nada, evidentemente hay intereses detrás para un pequeño grupo. Bien. En fin, ese fue el motivo por el cual decidí. Y después el otro es que trabajar en relación de dependencia, en mi perspectiva, era una, una respuesta agotada a lo que yo quería. Yo en ese momento estaba estudiando cuando empezamos con el primer local y la verdad es que la carga de horarios era muy fuerte y entendí en un momento también que si bien nada termina por pertenecernos, porque nada, estamos de paso en esta vida, pero sí entendía de que de pronto trabajar para una multinacional en la cual literalmente era un engranaje en un reloj,
no era para mí. A mí me pasaba literalmente de que estar metiendo ejes de una camioneta en una fábrica que trabajaba como un reloj, en donde tenía que salir por la línea, la camioneta entraba en chapa y salía funcionando, y me ponía a leer a Sábato y se me caían las lágrimas, y me entendía totalmente enajenado en ese lugar. Entonces, en un momento dije, basta, esto no es para mí. Está todo bien con el dinero. El dinero no solamente es calidad de vida, hay otras cosas que hacen la calidad de vida. Y bueno, arriesgué. Creo que parte también del emprendedurismo es arriesgar. Por lo menos de los que venimos sin heredar nada, la Una fábrica empresa. de, claro. Entonces, arrancar desde cero corresponde asumir ciertos riesgos. Y la otra cosa que también aprendí, hablando de hecho no solamente emprendedores, sino con trabajadores de la calle y demás, de que muchas veces esa zona de confort, por llamarlo de alguna forma, te establece absorber como una esponja los miedos de los demás, ¿no? Estar en un lugar estable constantemente, uno termina como apropiándose de los miedos del otro. El no, bueno, pero quédate en este trabajo porque mirá cómo está afuera, o mirá lo difícil que es conseguir trabajo, sobre todo en un país como Argentina, en donde las crisis son cada 15 segundos. Sí, Eh, como si Creo que hay dos cosas importantes. Uno, escucharse a uno mismo, que es muy difícil, hay mucho ruido y hay mucha propuesta banal desde los medios de comunicación más fuertes de hoy, en donde todo brilla y todo es oro, ¿sí? Hoy es vender cualquier cosa que sin contenidos a veces, sin contenidos para uno mismo, eh, pero sí me parece que hay que escucharse a uno mismo y qué es lo que a uno le gusta. A ver, yo hoy no te digo soy el tipo más feliz del mundo, porque no creo que la felicidad sea una constante, sino que son momentos, pero me parece que sí hay cosas que te tienen que gustar. No puedes estar en un tiempo donde desde que llegas hasta que te vas solamente estás pensando en irte. Y que el domingo antes de volver a trabajar estés deprimido porque tenés que laburar toda la semana. A mí me pasa hoy de poder estar, tengo la suerte y es un privilegio absoluto, eso lo tengo recontra asumido, y que no sé si va a durar para toda la vida, pero por lo menos disfruto de eso, de poder estar en el trabajo y decir, che, escúchame, vino un amigo, lo puedo recibir, o hacerme amigo de mis proveedores. Yo hoy me puedo sentar a hablar. Tengo proveedores que me invitan a su casa con su familia, o distribuidoras y demás. Esas conexiones están buenísimas. O que de repente esta misma conversación, bueno, más allá de que yo soy medio desorganizado, si ustedes estuvieran relativamente cerca, decían, che, lo podemos hacer en el local de San Miguel. Y yo sé que, o en la tienda, en donde fuera. Entonces, poder también ser dueño de esas decisiones, sabiendo las consecuencias que pueden llegar a tener, me parece fantástico. Agarrar el timón y hacerte cargo de la turbulencia donde estés pasando, a veces te puede generar un poco más de miedo, pero son tus decisiones. Y ¿No? es verdad de eso también de que uno absorbe los miedos de los demás. Yo estuve un montón de tiempo para decidir, che, me voy de una empresa como esta, que es una empresa de bandera, que es una empresa recontra conocida, y afuera, ¿qué hay? Y afuera el y mundo sigue aventurarte a girando. esto que también no es un rubro, es bien desafiante. ¿Cuáles crees que son los mayores desafíos a los que te enfrentás? El mayor Fuera desafío todo desde esto que que nos contaste, que es abrimos, la inestabilidad económica del país. O sea, nuestro rubro en particular no es un rubro que tenga que sea un bien primario, ¿sí? Si bien hay gente que accede a su medicina literalmente, no es un bien primario, no es un paquete de arroz, no es un paquete no es comida, no es ropa tampoco, no es combustible. Entonces, en los momentos de crisis, en una pequeña disparada del dólar, te das cuenta que, que no somos eso. Entonces, las turbulencias se aprecian mucho más en cuando la inestabilidad económica se asienta. Entonces, eso tiene. Y por otro lado, sí, tiene muchísimo que ver la normativa. Si las normativas van a cambiar cada 4 años con cada cambio de gobierno, y es un problema. Es un problema porque nunca tenés las reglas claras de juego. Eh, Hoy, sin ir más lejos, estamos atravesando el no otorgamiento del ReproCan, que es una ley nacional. O sea, el Estado no está dándole a usuarios medicinales un ReproCan.
que es algo de que tendrías que apretar un botón en la computadora y te digan, listo, lo tenés. Con más o menos filtros, pero no están dando. Hace más de 2 años que no otorgan ReproCan. Normas que estaban vigentes, la otra es la del INASE. En Argentina, el INASE es el Instituto Nacional de la Semilla, es el organismo. Argentina es un país agroexportador y, entre otras, tiene organismos muy prestigiosos en toda la región que funcionan no solamente en Argentina, como el INASE, en el que establece estándares de calidad y fitosanitarios sobre una semilla, la semilla de soja, la semilla del grano, la semilla del trigo, dije del grano, bueno, de las diferentes semillas. Tienen un proceso en el cual te dicen, bueno, esta semilla si la vamos a tirar acá, va a ser resistente a esta bacteria y no va a contagiar y poner en riesgo y en jaque a toda la industria. Porque imagínense que ahí pasa muchísimo en los cultivos en donde hay plantas que por ahí si no son resistentes al ecosistema, pueden ocasionar una crisis total. Entonces, en Argentina hace 2 años que empezó el INASE a registrar semillas con un criterio que tiene respuesta a un petitorio del Ministerio de Salud para los usuarios medicinales. ¿Por qué? La ley 27350 le permite al ReproCan al usuario medicinal cultivar plantas. Vamos hasta ahí. El INASE, por el Ministerio de Salud, ¿sí? Que es el ReproCan, le dice, en la órbita del Ministerio de Salud les pide al INASE que se regulen las semillas. ¿Por qué? Porque en Argentina, esto es loquísimo, y viene de una ley de la dictadura, la planta ante la ley es considerada una droga, que es un disparate. O sea, podés agarrar 5 kilos de semilla y No pasa fumártelo, que nada. no te va a hacer, no te va a tener un efecto Nada. psicoactivo. Bueno, pero como la ley viene de la dictadura, a través de un petitorio del Ministerio de Salud, el INASE interviene y lo que empieza a hacer, que es algo histórico en todo el mundo, es a generar evidencia científica sobre aquellas personas privadas o estatales que hagan de la semilla una trazabilidad. Es decir, supongamos que yo estuviera para una patología, no sé, epilepsia. Supongamos que, ojalá que no, pero alguien que estuviera tratándose la epilepsia cultiva una planta, lo que hace el INASE es decirte, bueno, con esta semilla vos dentro de 5 años vas a conseguir de la misma planta las mismas propiedades. Entonces, te garantiza que vos en los próximos años, si esa planta, esa genética, a vos te dio resultado, puedas seguir consiguiendo la misma genética con los mismos resultados, que es el gran problema del mundo. Hoy, como la semilla no pasa por procesos de calidad ni de trazabilidad, aquellos bancos que están en, qué sé yo, semillas holandesas. Holanda es un faro de genéticas y de cannabis porque la legalizó hace mucho tiempo, igual que Canadá. Pero pasa de que si vos comprás una semilla en Ámsterdam, cuando agarrás el blister y lees atrás, te dice, esta semilla es de colección, zaranga, 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 y queda restringido a las normas del lugar donde las cultives. ¿Ok? Son semillas de colección. En Argentina son semillas para ser cultivadas por usuarios medicinales, que es una diferencia abismal eso. Gigante. Eh, Entre nosotros quisimos sacar una semilla también, que menos mal que no seguimos más adelante porque ahora está todo paralizado. Y lo que tiene el proceso es que requiere de 3 años de investigación. O sea, 2 años para sacar una semilla con CBD, un año más para THC, ni siquiera las semillas, son esquejes. O sea que estamos hablando de un proceso de investigación científico de por lo menos 3 años para poder aprobar una semilla por INASE en Argentina. Entonces, hay un proceso, bueno, ahora hay un organismo del Estado con prestigio que está diciendo, bueno, la planta va a tener estas características, se va a poder vender en estos lugares para estas personas. Bueno, hasta ahora, literalmente, y esto es fresquito y es un problema que vamos a enfrentar, va a enfrentar toda la industria ahora, todo ese proceso de fitomejoradores, de criadores de semillas y demás, que requiere de un trabajo fuerte y de inversiones fuertes, está paralizado. Porque las categorías que brinda el INASE, que es este organismo, se vencían ahora el 31 de marzo y todos los años se renuevan. Nosotros las renovamos todos los años. Yo, por ejemplo, en comercio tengo que tener la categoría F, que me da la posibilidad de vender semillas y esquejes. Hoy si vos vas a mi tienda, me decís, yo tengo el ReproCan, te lleva semillas y esquejes autorizados por INASE. ¿Sí? Que viene con un membrete Sí. que dice esto es autorizado por INASE y demás. A partir del 31 de marzo, el gobierno, el Estado en realidad,
no da respuesta. No solamente a nosotros, que somos, digamos, el tramo final de la venta, sino que para todos los que están detrás haciendo Que semillas producen y las esquejes. semillas. Bueno, estamos todos en la misma. Lo loco de esto es que sin esa autorización, quienes estamos bajo la norma todavía legal, de un día para el otro pasamos a ser criminales nuevamente. Porque si no Total. tenés la autorización que te da el Estado, No puedes vender, no puedes vender. No lo ¿y qué puedes. haces y qué haces con la planta? ¿Qué haces con la semilla? Si la semilla fuera de esta norma es ilegal. Se me ocurrieron dos preguntas. La primera es, ¿hace cuántos años que te estás dedicando a esto? ¿Cuántos años tiene tu emprendimiento? Hace 9 años que 9 años. abrimos la primera tienda. Este año Bien. cumplimos 9 años. Y en esta instancia de los 9 años, ¿vos sentís que seguís siendo un emprendedor o ya te sentís que sos un empresario? Porque tenés 3 locales, tenés gente que trabaja para vos, tenés, me imagino, un sistema de trabajo en equipo. No, no, es un emprendimiento muy chico todavía. Y estamos todo el tiempo viendo la forma, es por lo que te decía también, ¿no? Constantemente nos pasamos nosotros 3 gobiernos distintos y creo que las pymes en Argentina en particular nunca se nos da un respiro. Esto es algo que vengo observando. Con diferentes promesas desde diferentes lugares al electorado cada vez que hay elecciones, las pymes siempre con La impuestos, con pagues. impuestos, con impuestos y Sí, con la pagues. impuestos, y siempre es difícil, siempre es cuesta arriba. No, no me considero pero ni por poco un empresario. No sé a qué punto, cómo se empieza a medir un empresario, pero no, yo la verdad que todos los días me levanto y estoy trabajando desde las 10 de la mañana, a veces hasta las 10 de la noche, de lunes a sábado. Mi cabeza de empresario por ahí lo veo arriba de un jet viajando a no sé dónde. Yo Ah, estoy todos los días atendiendo gente y también replanteándome bueno, ¿y qué sigue? Creo que eso es importante, ¿no? Porque tiene que haber una motivación de lo que hacemos. Eh, en algún punto hacer todos los días lo mismo, hoy te decía, a mí me gusta, tiene cosas que me gustan, cosas que no me gustan. Lógicamente intento inclinar la balanza en mi quehacer sobre lo que más me gusta y no tanto lo que no me gusta. Tengo la suerte a veces de poder decir, che, esto me gusta más. Tengo un socio con el que compartimos muchas de las decisiones, que también la sociedad a veces es difícil, porque nada, hay que tomar decisiones compartidas, la comunicación es difícil, pero bueno, nada, funciona, evidentemente viene funcionando. Pero sí me pasa de que siento que a veces se agotan las cosas, ¿no? Eh, Mis funciones se agotan y estoy como constantemente en la quietud de decisión me siente incómodo. Es decir, no puedo estar mucho tiempo. Si hace un año que estoy atendiendo en la tienda, y bueno, ya me pienso sentir incómodo. No, no me gusta estar mucho tiempo haciendo lo mismo, me aburre, me siento incómodo y busco otra cosa. Ahora. Y en base a esto que decís, ¿no? De la necesidad de innovar, ¿no? De no, o de hacer cosas distintas, ¿no? Para no mm, ser siempre repetitivo con respecto a tu emprendimiento. Vos tenés un objetivo, una visión, abrir una cadena, vender no sé, una membresía, tener más locales. ¿Cuál sería tu objetivo en esto que fuiste creciendo? Porque en realidad, por lo que contaste, empezó con una asistencia de boca en boca a amigos de tus amigos, decidiste animarte y emprender poniendo un local y empezó a crecer, pero ¿cómo te ves? ¿Cómo lo proyectás hacia adelante a esto? Por un lado creo que soy vieja escuela. La formación, de hecho, off the record hablábamos sobre la idea de estudiar. Creo que seguir formándose es una forma también de entrenamiento de la cabeza. Y por otro lado, también es verdad que a mí en los últimos años me ha servido mucho estar en contacto con emprendedores, no de mi rubro, pero sí de otros rubros. Eso sirve para entender lo que te decía recién, por ejemplo, de que las pymes en Argentina, a todos nos pasa, todos tenemos que pagar impuestos, todos nos sentimos ahorcados, todos tenemos que pagar alquileres y todos por lo general nos enfrentamos en algún momento a los mismos desafíos, a los mismos problemas. Entonces está bueno escuchar, juntarse con gente que emprende
para poder compartir eso, ¿no? Los problemas y las soluciones a esos problemas. A veces hablar con un emprendedor de otro rubro te sirve para decir, che, yo tuve el mismo problema. ¿Cómo lo solucionaste vos? Me ahorraste 7 capítulos, ¿entendés? Entonces eso está bueno. Y después, a futuro, eh, no lo sé todavía. Nosotros estábamos armando ahora una asociación civil, pero acá en Argentina estaban habilitadas, pero no se están dando los permisos, por lo cual es un bloqueo muy importante. Siempre hay opciones creo yo, no sé si siempre, tampoco soy muy creyente de lo meritocrata, pero creo que ubicando y planificando uno puede llegar. Hoy en día te diría pasar ya con las tiendas que tenemos se podría tranquilamente agilizar una distribuidora, que creo que está ahí en los tinteros. La idea de hacer una asociación civil, de hecho dimos para adelante con todos, pero se termina trabando burocráticamente por una cuestión de normativas. Lo que hasta hace un año y medio era posible, hoy es imposible. Entonces, bueno, es constantemente un ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo ahora me preocupo por algo nuevo? Porque también es eso, ¿no? Cuando no te preocupas por nada y está todo muy calmo, me aburro. Mm, A mí me pasa aparte, eso. Hay gente que por aparte uno ahí sabe que algo está por pasar, que no dura mucho viene por esa. algún lado, ¿no? ¿Dónde Sí. va a venir el estallido? Pero a mí en lo personal estoy ahora como en eso de, bueno, a ver qué hacemos. ¿Para dónde? Las tiendas también hay posibilidades de agrandarlas y de que funcionen con showrooms más grandes, de mudanzas y demás. Pero en sí esa cuestión de, no sé si llamarlo crecimiento, pero de avance, tienen que ver con la mirada que le demos nosotros. Totalmente. O sea, si nosotros no nos proponemos, eh, por decirte algo, pintar las tiendas, nadie lo va a hacer. Entonces, es nosotros decir, che, nos cansamos de esto, ¿qué hacemos ahora? ¿Arriesgamos a? Y ahora ponele, es la primera vez en 9 años que importamos mercadería de Chile, de China. Lo cual abre otra pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si las importaciones de China se hacen una frecuente y en vez de la atención al público te conviene pedirlo desde la puerta de tu casa? Que creo que es un problema que están enfrentando muchísimas personas. Y ahí es donde también decís, bueno, ¿cómo solucionamos esto? Creo que una de las características que tiene en particular nuestro emprendimiento es el asesoramiento cara a cara en la tienda. O sea, hay gente que Es un va diferencial eso. y va y nos mata preguntas y se va recontra conforme porque capaz que encontró un montón de respuestas a cosas de sobreinformación, porque también es verdad eso, ¿no? Hoy te metes en internet y encontrás información y encontraste tanta información que no sabés con qué de todo quedarte. Entonces, por ahí cuando la atención es personalizada y vos venís con un proyecto y te completamos tu proyecto, le encontrás otra vuelta a lo que estés Sí, haciendo. Y olvídate. creo que ese es el adicional de trabajo. Cosas que hemos aprendido también en el virtuosismo de trabajar en relación de dependencias, en las exigencias de trabajar en otros lugares. Creo que eso también forma un poco el carácter de la empresa. O sea, tanto mi socio como yo venimos de trabajar en empresas relativamente grandes, multinacionales, y nos ha forjado también un poco, bueno, esta es la forma en la cual se trabaja y a eso le sumamos nuestros conocimientos, nuestras formas, y bueno, ahí generamos un Frankenstein de proyecto que va caminando, un poco achacado por las normativas, por las faltas de regla clara, pero está, por eso te digo, no me considero un empresario. Un emprendedor, sí, en muchos aspectos. ¿Y qué consejo le darías o qué, aparte de todo, ya lo que comunicaste, lo que dijiste, a las personas que quieren iniciar un negocio así como el tuyo en esta área? ¿Qué consejo le darías así por dónde empezar? Bueno, desde toda tu experiencia que tenés hace 9 años, ¿qué mensaje le podrías dar a esos emprendedores? Eh, Primero que lo que vayan a emprender, que sea algo que les guste.
Creo que ahí tenés solucionado. Si te va mal, por lo menos te arriesgaste. Hace muchos años, cursando en la UBA, un profesor de economía, de hecho, me dijo algo, creo que yo tenía 18 años, y me dijo, el día que vayas a invertir en algo, que sea en algo de lo que sepas. Porque si no vas a perder plata seguro. Y creo que todos tenemos un algo que nos gusta, a veces cuesta entender incluso que tal vez no sea el momento de la coyuntura social. Qué sé yo, yo cuando era chico me gustaban los videojuegos y dije, quiero aprender a hacer videojuegos de computadora. Y era una locura en el año, no sé, 2000 hablar de videojuegos. Hoy tengo una universidad acá a 7 cuadras que da la carrera para hacer videojuegos de 5 años. Total. Entonces, a veces lo que creo yo, no me siento ningún iluminado, pero creo que escucharnos a nosotros mismos qué es lo que nos gusta, nos va a parar necesariamente de otra forma al estar pendiente de lo que una tercera persona resuelva por nosotros. Lógicamente, y repito, yo no creo en la meritocracia, lo mío tuvo un factor de a mí me gusta, una condición de me encantaría dedicarme a esto, pero también tuve apoyo de mi entorno, o sea, no es que yo soy un superhéroe y lo fui para adelante, tuve apoyo de familiar, de mis amigos, de colegas, de un montón de gente que, che, qué interesante lo que está, de ustedes mismos ahora me están llamando, che, ¿qué le recomendás a? Y yo digo, laburo todos los días, ¿qué te puedo recomendar? Y que te juntes con gente que por más que no sea de tu rubro, haya emprendido en algo, porque te va a servir para hacer números. Siempre la formación es importante, cursos depende del rubro, ¿no? Pero de administración de empresas o de programas que te puedan llegar a servir. Creo que hoy darle la espalda a la tecnología es una tontería, por más que no te lleves bien. De hecho, una de las discusiones que teníamos con mis socios hace muchos años era smartphone. No, no, están todos mirando el teléfono. Tomá tu teléfono y empezá a trabajar con el teléfono. Y ahí estamos, ¿no? Los dos como una herramienta infalible. Pero creo que lo más fuerte es encontrar eso, lo que a uno le guste, lo que a uno le llama, que creo que uno de los principales dificultades es descubrir qué es lo que a uno te gusta. Eh, Sí. ¿Qué es lo que te gustaría, de qué te gustaría vivir? No sé si hoy en la actualidad todos nos preguntamos de qué nos gustaría vivir y después es darle la vuelta de cómo hacer que eso sea sostenible económicamente. Que me lo sigo preguntando, porque si vos me decís, bueno, sí, ¿te gusta lo que sé? Sí, también me gusta viajar, también me gustan hacer un montón de cosas que me generan un placer enorme, pero bueno, no puedo solventar eso. Pero sí es un principio primero para afianzarnos. Lo que están haciendo ustedes es buenísimo. Que puedan coordinarse y empezar y editar y hacer con regularidad entrevistas y demás, eso a ustedes les tiene que dar una satisfacción eh, No, que creo que es el lugar en donde está el equilibrio en estas cosas. A mí me gusta lo que hago y por un lado también me sirve porque me da de comer, o sea, no voy a mentirles. Entonces creo que va un poco por ahí, por el medio de esa satisfacción. En resumen, escucharse a uno mismo, ver qué es lo que nos gusta, juntarse con gente que haya emprendido, creo que es fantástico. Instruirse, me parece que es algo que el aprendizaje, tanto en instituciones como en contactos con amigos o con otros tipos de emprendedores, es algo que nunca nos van a quitar nada. O sea, ni las crisis ni demás, todo aprendizaje lo vamos a tener siempre nosotros incorporado y eso es valiosísimo. Creo que hoy lo que prima es la información, ¿no? Creo que es la commodity más cara y más valiosa es la información. Entonces, informarnos sobre las normas, sobre modelos de negocios, sobre cómo mejorar, y creo que eso no tiene, es lo más importante. Para mí esas tres cosas son el valor de poder dar adelante el paso. Y no escuchar tanto
a todo el mundo, ni a las noticias, ni demás, porque si no nos quedamos siempre el valor queda dentro del freezer congelado y nunca damos el paso de, che, bueno, si salgo de este trabajo, ¿qué viene después? Y lo escucho muchas veces eso. Tengo Y muchos sí, amigos que trabajaron 10 años, 15 años en una empresa y ahora en Argentina está pasando mucho de que se están quedando sin trabajo, gente que trabajó en una misma empresa 10 años, 15 años y salen y ¿y qué ¿qué hago? ahora? Y ahora anda a hacer lo que te gusta. Ahora Claro. probá Y ahí viene lo otro que te dije. ¿Qué es lo que te gusta? qué es lo que te gusta. Y bueno, sí, ahí hace todo un proceso, Crisis. crisis, sí, Bueno, sí, pero emocional. yo creo que la crisis sirve para eso también, ¿no? De darte cuenta de qué es lo que... ¿Para dónde? Te puedes equivocar o no, pero genera un movimiento. Crisis. Es un placer escucharte. El tiempo se pasa volando. Yo no sé en cuánto va a quedar este podcast porque es hermoso tener como un surfeador de emociones en tu emprendimiento. Cuando hablaste de cuáles son los obstáculos, dije, esto es una adrenalina constante porque Ah, todo el tiempo está ahí viendo si la normativa cambia, si no cambia, si tiene los permisos, si no tiene los permisos. Como que me habla un poco de tu personalidad y qué es lo que hace para vos atractivo este tipo de emprendimiento en esta etapa de la vida. Porque también tenés claro que hacia adelante no está todo tan claro mm, para dónde mm. va a continuar. Como que lo vas modificando en el paso a paso. Nada, fue un placer. Te iba a hacer otra pregunta que hacemos siempre, que cuál es lo lindo de emprender, pero ya entre todo lo que dijiste, creo que un poco quedó contestada. Contenta porque hayas aceptado esta entrevista con nosotras. Me encantó tenerte. A mí Gracias. también, muy linda, muy lindo. Siempre está bueno hablar de esto. E invitadas a pasar por Jardín Primitivo cuando, bueno, vos estás en Curitiba, es un poco más lejos. Podemos abrir una sede allá. Me muero. Ahora habrá que escucharse uno mismo. Bueno, Brasil hoy está como viendo que si se despierta la demanda de cáñamo fuera de lo que es el consumo medicinal y el consumo recreativo, como quieras llamarlo, es decir, el consumo de THC, CBD y de los cannabinoides, lo que se genera con la fibra del cáñamo, hoy hay una demanda en todo el mundo. Y son en esta región de Sudamérica no hay nadie que la esté llamando. Así que sí. Déjanos tus redes sociales para que la gente se comunique con vos, te visiten tus locales. eh, Bueno. a quien quiere información, a quien le interese, al que quiere emprender algo relacionado eh, con lo de Mauro, ¿a dónde te contactan? Nosotros estamos en Instagram, somos jardín-primitivo-growth. Y después tenemos la página web, es el Jardín Primitivo, en la página web. Ahí van a encontrar los números de teléfonos, los horarios, el catálogo con todos nuestros productos, el correo electrónico y demás. La página web tiene absolutamente todo. Y respondemos directamente, por lo general respondemos nosotros o el equipo de laburo. Así que no somos muchos y nos enteramos de todo lo que está pasando. Muchas gracias, Gracias a Mauro. ustedes por difundir no solamente lo mío, sino lo de diferentes emprendedores y ojalá que quienes lo vean y estén entre la duda de empezar o no, les sirva para dar ese paso. Y a todos los que están mirando, sean seguidores de Tal Cual Vos o de Jardín Primitivo, suscríbanse a nuestras redes, suscríbanse a YouTube, suscríbanse a Spotify, donde más les guste verlo, para seguir recibiendo este tipo de nutrición y de información. Así que muchísimas gracias, Mauro. Te saludamos con un aplauso. Gracias. Gracias, Mauro. A ustedes por Gracias. también este emprendimiento que están llevando adelante, Gracias. Gracias. este Un proyecto. placer. Un gusto.